todo fue una ilusión. Europa soñó con una independencia energética que le permitiera dejar atrás la sombra de Rusia, creyendo que nuevas alianzas y rutas alternativas podrían liberarla de esa dependencia. Los líderes europeos se apresuraron a buscar soluciones, apuntando al gas azerbaiyano como el salvador que cortaría los lazos energéticos con Moscú. Pero esa esperanza pronto chocó con la realidad. Una red de gasoductos insuficientes, rutas plagadas de inestabilidad y territorios atravesados por conflictos que hacían de cada metro cúbico de gas una batalla política y logística. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El gas ruso es irreemplazable. El gas ruso ha sido y sigue siendo el pulso energético que mantiene vivo al continente. Durante décadas, las arterias subterráneas de gas, cuidadosamente tejidas desde los yacimientos en Rusia hasta los confines occidentales de Europa, han asegurado un flujo constante que calienta hogares, impulsa fábricas y sostiene economías enteras. Sin embargo, en los últimos años, desde la guerra en Ucrania, la dependencia energética ha quedado expuesta como un talón de Aquiles en el equilibrio geopolítico europeo. La reciente negativa de la compañía eslovaca SPP respecto a un supuesto acuerdo con Azerbaiyán para el tránsito de gas a través de Ucrania es tan solo el último episodio de una serie de maniobras inciertas y, hasta ahora, sin éxito. La realidad es clara. Europa, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado reemplazar de manera efectiva el gas ruso. La ilusión de una alternativa viable se desmorona ante los números y los obstáculos logísticos. ¿De qué se trata? SPP, la principal compañía de gas en Eslovaquia, fue directa en su desmentido. No existe un acuerdo firme con Azerbaiyán para establecer el tránsito de gas a través de Ucrania. Este anuncio no es un simple tecnicismo, sino que señala la profundidad de los problemas a los que se enfrenta Europa para encontrar soluciones alternativas. La empresa dejó claro que, aunque se han mantenido diálogos con socios azerbaiyanos, no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Desde las oficinas de SPP en Bratislava, el mensaje fue contundente. El contrato que algunos esperaban como inminente no es más que una exageración alimentada por medios ansiosos y gobiernos en búsqueda de soluciones fáciles. La crisis energética en Europa no es un fenómeno reciente. Desde hace décadas, Rusia ha sostenido un papel fundamental como proveedor de energía para la mayoría de los países europeos. Este flujo de gas ruso hacia Europa Occidental comenzó a construirse ya en la era soviética, cuando la Unión Soviética identificó el potencial estratégico de los vastos yacimientos de gas en Siberia y estableció complejas redes de gasoductos hacia el oeste. El primer gran proyecto de infraestructura energética, el gasoducto Fraternidad, que conecta Rusia con Ucrania y sigue hacia Europa, fue concebido en plena Guerra Fría, con un propósito no solo económico, sino de influencia geopolítica. Para Europa, este gasoducto y otros que vendrían después fueron una bendición y una maldición, proveyéndole energía barata, pero a la vez creando una dependencia que los años de paz y estabilidad hicieron tolerable y aparentemente controlable. Hoy, en una Europa dividida y enfrentada a Rusia por el conflicto en Ucrania, la seguridad energética es un asunto crucial. Durante las últimas décadas, el gas ruso ha satisfecho aproximadamente el 40% de las necesidades energéticas europeas. Este hecho, combinado con las dificultades para diversificar sus fuentes de energía, deja a Europa en una situación de extrema vulnerabilidad. La situación empeora cuando se analizan los costos y desafíos técnicos de establecer rutas alternativas para el tránsito de gas. Azerbaiyán, aunque cuenta con importantes reservas de gas, enfrenta limitaciones prácticas y geopolíticas significativas para exportarlo a Europa. La infraestructura actual no es adecuada para satisfacer la demanda europea en el corto plazo. La ruta del gas de Azerbaiyán hacia Europa debería atravesar no solo un trayecto más largo, sino también territorios conflictivos o aliados inciertos. Las dificultades logísticas y los costos adicionales hacen que el gas azerbaiyano sea menos competitivo frente al gas ruso.
A pesar de la retórica política que insiste en reducir la dependencia de Rusia, la cruda realidad económica y geopolítica demuestra que el gas ruso sigue siendo la opción más viable para Europa, tanto en términos de costo como de confiabilidad. Las cifras no mienten. Bloomberg informó recientemente que las empresas húngaras y eslovacas discutían la posibilidad de suministrar entre 12 y 14 mil millones de metros cúbicos de gas azerbaiyano anualmente. Esta cantidad palidece frente a las aproximadamente 155 mil millones de metros cúbicos que Rusia exportaba a Europa antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Si bien esta nueva cantidad podría mitigar parcialmente el déficit, no es ni remotamente suficiente para reemplazar el suministro ruso. Además, el gas de Azerbaiyán necesitaría recorrer miles de kilómetros adicionales, elevando significativamente los costos de transporte y afectando su competitividad en el mercado europeo. Los líderes rusos, conscientes de su peso en la balanza energética europea, observan con escepticismo estos intentos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó con una mezcla de ironía y desdén sobre las perspectivas del supuesto acuerdo, señalando que Europa puede intentarlo, pero no podrá reemplazar el gas ruso sin pagar un precio exorbitante. Peskov expresó estas palabras en una conferencia de prensa, recordando que Ucrania misma ha advertido sobre su disposición a terminar el contrato de tránsito actual, complicando aún más cualquier intento de Europa de contar con rutas alternativas a través de su territorio. Pero la situación es más compleja que una simple falta de gas. Los riesgos de seguridad que acechan a las posibles rutas alternativas también son un factor crucial. Las regiones por donde deberían pasar estos gasoductos enfrentan amenazas de conflictos regionales y tensiones políticas constantes. El Cáucaso, por ejemplo, es una zona plagada de inestabilidad y disputas territoriales no resueltas. Las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, el apoyo de Turquía a Azerbaiyán y las fluctuaciones de alianzas en el Medio Oriente complican aún más las posibilidades de establecer un flujo constante de gas a través de estas rutas. Cualquier incidente o escalada de estas zonas podría interrumpir fácilmente el suministro de gas, dejando a Europa vulnerable y en una situación aún peor que la actual. Por su parte, el gasoducto Trans-Adriatic Pipeline, TAP, que conecta a Azerbaiyán con Europa a través de Turquía, Grecia y Albania, fue una señal de esperanza para algunos líderes europeos. Sin embargo, aunque TAP tiene una capacidad de transporte de alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente, su volumen no es suficiente para satisfacer la demanda total del continente. Aún considerando posibles expansiones, la infraestructura simplemente no puede competir con la red ya establecida que Rusia ha construido durante décadas. Además, el costo de expansión y mantenimiento de esta infraestructura sería descomunal. Una inversión que en tiempos de crisis económica parece cada vez menos viable. Mientras tanto, Rusia sigue aprovechando su papel de proveedor confiable en otros mercados. Con Europa debilitada y dividida en sus políticas energéticas, Moscú ha redirigido sus exportaciones a Asia, especialmente a China. En un movimiento estratégico, el gasoducto Poder de Siberia conecta a Rusia con el mercado energético chino, el cual sigue aumentando su demanda de gas a medida que crece su economía. Esto no solo reduce la dependencia de Rusia de los clientes europeos, sino que también le permite a Moscú jugar con una red de opciones estratégicas que fortalecen su posición a nivel global. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.